El doctor Alan Vargas es abogado, especialista en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales de la Universidad Mayor de San Andrés. Es miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Sección Nacional de Bolivia, de Latin Juris Bolivia y de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, Sección Bolivia. Es docente invitado a nivel pregrado y posgrado en varias universidades bolivianas, autor de distintos libros sobre derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derechos humanos. El tema que abordará Alan Vargas son los derechos de los pueblos indígenas y en aislamiento voluntario. Estimado Alan, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Damián. Un saludo cordial. Gracias por la invitación. Estamos dispuestos a compartir acerca de derechos de los pueblos indígenas en este interesante diplomado sobre derechos humanos. Bien. Hay que comenzar diciendo que actualmente es algo realmente indiscutible el hecho de que la protección de los derechos humanos no basta con hacer referencia a la existencia de determinados tratados y convenios internacionales, sino que cada vez y con mayor frecuencia se va acudiendo a la jurisprudencia que se produce en los organismos internacionales como una fuente adicional para poder reforzar esa protección, y de esta forma la jurisprudencia internacional ha adquirido un nuevo papel en el sistema de fuentes del derecho a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto. Entonces, la producción de jurisprudencia, hay que decir, es un resultado de la labor de los jueces que desde los pronunciamientos que hacen en los casos que se someten a su conocimiento, interpretan estos instrumentos internacionales, convenciones de derecho internacional y aportan una gran variedad de criterios para mejorar la protección de la dignidad, de la igualdad y los derechos humanos en general. Ahora, lo interesante de esto es que la existencia de una serie de principios y valores ya de carácter universal en la protección de los derechos humanos, así como de marcos jurídicos de naturaleza similar, ha permitido que la jurisprudencia que se genere más bien en un ámbito regional o en un contexto nacional o interno, sea retomada por otros tribunales. Y a esta dinámica o proceso de intercambio entre experiencias jurisdiccionales se ha denominado precisamente como diálogo jurisprudencial, que actualmente es una herramienta que nos permite utilizar o nos permite conocer más bien distintas realidades a nivel latinoamericano, a nivel interamericano, y también nos permite ver la perspectiva bajo la cual se pueden juzgar y se pueden conocer y resolver determinadas problemáticas, siempre atentos al contexto en que surgen y también a la legislación bajo la cual se rigen. Entonces, este fenómeno del diálogo jurisprudencial podemos decir que consiste en la ampliación, sea de manera explícita o en su caso implícita, de todo ese espectro de parámetros interpretativos, argumentativos, a los cuales el juez recurre en el procedimiento de asignarle un significado a cierto contenido normativo para la ponderación y argumentación de las decisiones que va a elaborar. Entonces, hay que rescatar también que uno de los espacios en los cuales se produce una amplia jurisprudencia es precisamente en los sistemas regionales de protección a nivel interamericano, a nivel europeo y a nivel africano inclusive. Entonces, la revisión de los casos resueltos en estos sistemas nos va a permitir a todos nosotros constatar que la producción y el uso de la jurisprudencia permite el fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, y ahí radica su relevancia y su enorme importancia para los estudios en un diplomado internacional de derechos humanos como el que estamos transmitiendo y compartiendo experiencias gracias a la brillante iniciativa del Instituto Latinoamericano Latin Juris. Ahora bien,
Respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en los diferentes sistemas, hay que decir que han recorrido ya un largo camino, tanto a nivel internacional, de instrumentos internacionales, como también a nivel de las constituciones nacionales. Y es que han tenido que pasar necesariamente varias décadas, diversos movimientos sociales, etcétera, y determinadas coyunturas para que esos derechos fueran poco a poco y no sin tensiones y sin novedades, reconocidos por los estados, tanto en el ámbito internacional como también a nivel constitucional. Sería largo hablar de las razones históricas, jurídicas, sociológicas, etcétera, que podrían contextualizar el surgimiento de estos derechos o el reconocimiento de ellos. Sin embargo, lo que interesa rescatar ahora es que muchos de los pueblos indígenas y tribales actualmente ocupan o han sido desplazados de territorios ricos en recursos naturales y que son objeto de interés empresarial muchas veces. Entonces, en la gran mayoría de los países, los pueblos indígenas se encuentran todavía inmersos en un contexto de discriminación estructural que impide o dificulta el reconocimiento de esos derechos. Y precisamente ante esa problemática es que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha hecho un especial énfasis en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, si bien existen, claro, diversas declaraciones, tratados que reconocen de manera paulatina los derechos de los pueblos indígenas, no se puede entender el desarrollo internacional de ese reconocimiento sin tener en cuenta, primero, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que básicamente constituye un tratado internacional en el reconocimiento esencial, en el reconocimiento de derechos colectivos de pueblos indígenas con cerca de más de 20 ratificaciones. Y por otro lado, analizar también el sistema interamericano de protección, cuya jurisprudencia es tanto en el sistema internacional como regional, el que ha tenido mayores avances en cuanto al reconocimiento de los pueblos indígenas y la naturaleza, la eficacia de los derechos de estos pueblos. De ahí que tanto los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las sentencias de la Corte Interamericana, son referencias obligatorias en el derecho de consulta previa, por ejemplo, libre e informada, que tienen los pueblos indígenas respecto de su territorio y los asuntos que a ellos les interesan. Por ejemplo, hay que destacar también en este sistema interamericano de protección que aquella sentencia de los 12 clanes Saramaca versus Surinam, en el caso del pueblo Saramaca precisamente, fue la primera sentencia a nivel internacional en referirse concretamente al derecho a la consulta y con todas sus salvaguardas de los pueblos indígenas y tribales, y ha aportado importantes estándares en la materia que por supuesto han servido para el desarrollo de otros entendimientos jurisprudenciales en otras sedes o instancias jurisdiccionales. Sin embargo, hay que destacar o hay que aclarar más bien que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y tribales no se ha limitado al derecho de consulta ni a los territorios, aunque sí ha tenido un especial desarrollo, sino que también se ha extendido a otros conflictos de territorio y a diversas violaciones a sus derechos, tanto como pueblos como también en el nivel individual. Entonces, todas las problemáticas que han ido surgiendo también han provocado la creación jurisprudencial de distintas reglas, subreglas, entendimientos jurisprudenciales que sirven para una protección efectiva de estos derechos. Ahora bien, hay que destacar, si vamos a comenzar hablando de este sistema interamericano, debemos tener en cuenta que el carácter internacional de los derechos humanos permite precisamente una interpretación extensiva, evolutiva, de los derechos de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en este sentido, hay que poner énfasis en este hecho de que los órganos del sistema interamericano han dado contenido específico a ciertos derechos que no necesariamente se encontraban expresamente mencionados en la convención, con referencia expresa, claro, al convenio 169, como son
el caso del derecho a la propiedad comunitaria, el derecho a la consulta, el daño a la integridad cultural o el saneamiento en territorio indígena. Entonces, algunas de estas temáticas son las que vamos a tratar de desarrollar de acuerdo a algunos apuntes sobre la materia que hemos podido trazar en este último tiempo, precisamente haciendo un seguimiento acerca de los principales pronunciamientos que se pueden rescatar del sistema interamericano de protección para la efectividad en la protección de estos derechos de pueblos indígenas. En el tema del reconocimiento de la propiedad comunal, por ejemplo, se ha delimitado o se ha especificado las obligaciones de delimitar, de marcar, titular, sanear y consultar a los pueblos indígenas y tribales para no afectar la efectividad de sus derechos. Entonces, tanto la Comisión Interamericana como la Corte misma han prestado una especial atención al derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunal sobre sus tierras como un derecho en sí mismo y como garantía del disfrute efectivo de otros derechos. Entonces, aquí existe una interrelación de los derechos de los pueblos indígenas que es muy bien detallado por la jurisprudencia interamericana y también por los pronunciamientos de la Comisión. En este sentido, cabe resaltar que la Comisión Interamericana ha manifestado, por ejemplo, que la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia porque su goce efectivo implica no solamente la protección de una unidad económica, sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en esa relación con la tierra. En este sentido, la Corte Interamericana ha agregado en otro pronunciamiento que la protección de la relación del territorio con los recursos naturales tradicionalmente usados bajo el derecho a la propiedad comunitaria va a permitir asegurar su subsistencia, respetando e integrando su propia cosmovisión e identidad cultural y espiritual. En estos aspectos me estoy refiriendo a los alegatos de la Comisión Interamericana ante la Corte en el caso Comunidad Indígena Yaquiaxa versus Paraguay, así como el caso del pueblo indígena quichua de Sarayacu versus Ecuador, donde se pueden rescatar ciertos elementos de análisis de la jurisprudencia interamericana respecto a la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora bien, entre las temáticas de las que hemos hablado al iniciar esta presentación, hay que hacer referencia aparte a la obligación de delimitación, demarcación y titulación de las tierras o propiedades privadas de los pueblos indígenas. Hay que destacar en este caso que el primero de los casos contenciosos presentados ante la Corte Interamericana y que han sido resueltos en relación con la propiedad comunitaria indígena es precisamente el caso de la comunidad Mayagna Oastigni versus Nicaragua del año 2001, en el cual se había determinado que el derecho a disfrutar del derecho a la propiedad protegido por el artículo 21 de la misma Convención Americana incluye también el derecho de los pueblos indígenas para la protección de su propiedad comunal. Y en este sentido, en su pronunciamiento, la Corte Interamericana ya había destacado, por ejemplo, que entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo, sino más bien está dirigida al grupo o a su comunidad. Entonces, dice la Corte, los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios. La estrecha relación, entonces, que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, su vida espiritual, inclusive su supervivencia económica. En ese caso que estamos detallando, el Estado había faltado a su deber de delimitar y demarcar el territorio de la comunidad Awastigni, respecto del cual otras comunidades y el propio Estado consideraban que existían traslapes e incluso Nicaragua había otorgado concesiones de manejo forestal y tala a ciertas personas.
La situación entonces, en ese caso, había creado un clima de incertidumbre permanente entre todos los miembros de la comunidad, por cuanto no sabían ya con certeza hasta dónde podía extenderse geográficamente su derecho de propiedad comunal y consecuentemente desconocían hasta dónde podían usar y gozar libremente de los respectivos bienes. Entonces, esta situación ameritó a que la Corte, en su sentencia, determinara que el modo de subsistencia, así como el uso y goce de la tierra habitada por la comunidad, eran llevadas a cabo dentro de un espacio territorial de acuerdo con un esquema de organización colectiva tradicional, habiendo ordenado a Nicaragua entonces delimitar, demarcar y además titular el territorio de la comunidad, además de abstenerse de realizar hasta tanto no se hagan estas delimitaciones, demarcaciones y titulaciones, actos que pudieran llevar a que los agentes del Estado o terceros que actúen con su aquiescencia afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan o realizaban sus actividades los miembros de aquella comunidad. Entonces, ahí tenemos un importante referente en la jurisprudencia interamericana respecto a la manera de proteger de manera mucho más efectiva el ejercicio de un derecho a la propiedad comunal. Aunque también hay que destacar que después de aquella sentencia de Mayagna a Wastigny, existen otras 3 sentencias por lo menos que resaltan por su importancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto hace al reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. Con esta afirmación estamos haciendo referencia a los casos contra Paraguay, precisamente. El caso Comunidad Indígena Yaquiaxa versus Paraguay del año 2005, el de la Comunidad Indígena Saboyamaxa versus Paraguay del año 2006 y el de la Comunidad Indígena Jamocasec versus Paraguay del año 2010. En las sentencias de estos casos de comunidades indígenas Yaquiaxa, Saboyamaxa, llegando a la Corte había llegado a la conclusión, por ejemplo, de que estas comunidades habían habitado ancestralmente ciertos territorios del Chaco paraguayo, por lo que el Estado estaba obligado a devolvérselos, pese a que los mismos estuvieran a nombre de propietarios particulares, inclusive, y aun cuando estuvieran siendo explotados. Entonces, en estos 2 casos, al menos la Corte llegó a especificar que el hecho de que las tierras ancestrales de las comunidades estuvieran siendo productivas para los actuales propietarios no era razón para no devolverse. No obstante, la Corte también previó en sus sentencias una cierta posibilidad de que en caso de que no fuera posible realizarlo por razones justificadas, entonces reintegrarlas, el Estado podía devolver tierras alternativas siguiendo las propias formas de consulta y decisión de las comunidades según sus usos y costumbres. Entonces, estos precedentes establecidos por la jurisprudencia interamericana son precisamente de lograr una mejor y mayor protección efectiva, inmediata, en la medida de lo posible, claro, del derecho a la propiedad común. Ahora, en cuanto a las similitudes que se pueden encontrar en estos casos, la Corte Interamericana había consolidado ya una serie de reglas respecto a la propiedad comunitaria indígena. Estableció, por ejemplo, que este Tribunal Interamericano recordó su jurisprudencia respecto a la propiedad comunitaria de tierras indígenas, según la cual, primero, la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes a un título de pleno dominio que otorga el Estado. Segundo, la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro. Tercero, el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de las tierras a los miembros de las comunidades indígenas. Cuarto, los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad hayan salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, a una falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe. Y quinto, también, esta subregla es importante,
los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Adicionalmente a estas reglas establecidas con claridad por la Corte Interamericana, también identificó en este caso la instancia internacional que Paraguay reconocía el derecho de los pueblos indígenas a solicitar la devolución de sus tierras tradicionales perdidas, inclusive cuando se encontraran bajo dominio privado y no tuvieran plena posesión de las. Entonces, hasta ese punto, por ejemplo, la Corte había desarrollado ya 3 obligaciones: demarcar, delimitar y titular las propiedades comunitarias. Sin embargo, hay que destacar también que ni la Corte Interamericana ni la comisión de esa instancia han establecido la diferencia entre obligaciones de delimitar y demarcar, pues la jurisprudencia interamericana parecía usarlas de manera indistinta. Existen también estos criterios y otros que pueden deducirse de la lectura de las sentencias. Sin embargo, para tratar de abarcar lo más posible o de manera más efectiva el tiempo concedido, vamos a pasar a este segundo eje temático de los derechos de los pueblos indígenas, cuál es la obligación de saneamiento. Para ello nos vamos a referir al caso de la comunidad Garifuna de Punta Piedra y sus miembros que tenían el territorio titulado a su favor, pero sus miembros no podían ingresar a él, pues se encontraban en un poblado con infraestructura, es decir, no tenían el acceso real al territorio. En ese caso, la Corte Interamericana reiteró la obligación del Estado de garantizar el uso y goce efectivo del derecho a la propiedad indígena, para lo cual debían adoptarse diversas medidas. Por ejemplo, el saneamiento de la tierra, que consiste básicamente en un proceso que deriva en la obligación del Estado de remover cualquier tipo de interferencia u obstáculo sobre el territorio en cuestión, incluidos los terceros que no tengan título de dominio. Luego de aquello, hay que hacer referencia a uno de los ejes temáticos centrales dentro de lo que es el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, cuál es el derecho y obligación de consulta. Entonces, hay que decir que en el análisis del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, la Comisión Interamericana ha realizado ya una interpretación evolutiva, dando especial importancia al derecho de consulta que tienen los pueblos indígenas y tribales a través de pronunciamientos en casos específicos. Aparte de los mencionados, también se destacan el caso de las comunidades indígenas mayas del distrito de Toledo versus Bélice del año 2004, el caso Mari y Carridán versus Estados Unidos, que es un informe de fondo de la Comisión Interamericana, y algunos otros referentes a la demanda ante la Corte Interamericana en el caso del pueblo indígena quichua de Sarayaco y sus miembros versus Ecuador en el año 2010. Aparte de contar con pronunciamientos en casos específicos, así como informes de país respecto a problemáticas concretas, en virtud de las características de esta exposición, vamos a enfocarnos solamente en algunos casos. La Comisión Interamericana, por ejemplo, ha tenido ciertas decisiones precursoras en el tema de consulta previa, habiéndose pronunciado en los casos de las comunidades indígenas mayas del distrito de Toledo versus Bélice y en el caso de las hermanas Mari y Carridán versus Estados Unidos. Con relación a este último caso, la Comisión Interamericana había analizado la actividad aurífera llevada a cabo con la anuencia estatal en el territorio ancestral del pueblo Western Shores sin consultarlos previamente. Y a este respecto, la Comisión Interamericana consideró que respecto de esa actividad, los miembros deberían, como mínimo, estar plenamente informados de la naturaleza y las consecuencias del proceso, debiéndoseles brindar una oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente. Posteriormente, ya en el caso de las comunidades indígenas mayas del distrito de Toledo versus Bélice, la Comisión Interamericana se refirió a una concesión maderera otorgada por el Estado, llegando a la conclusión siguiente. El Estado, dice la Comisión, al otorgar concesiones a terceros para utilizar los bienes y recursos
que podrían estar comprendidos por las tierras que deben ser delimitadas, demarcadas o tituladas, sin consulta efectiva y sin el consentimiento informado, además del pueblo maya, que dieron lugar a un perjuicio contra el medio ambiente, también violaron el derecho de propiedad en perjuicio del pueblo maya. En este sentido, se ha resaltado en el caso que uno de los elementos centrales para la protección de los derechos de propiedad de los indígenas es el requisito de que los estados establezcan consultas efectivas previamente informadas con las comunidades indígenas en relación con los actos, decisiones que puedan afectar sus territorios tradicionales. Hay que destacar en este caso que la Comisión llegó a reconocer que los pueblos indígenas tienen, desde el punto de vista del derecho internacional, derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras tradicionales y sus recursos, independientemente de que sean reconocidos a nivel nacional. Por tanto, se concluyó que el Estado debía consultar a las comunidades más y obtener su consentimiento informado antes de tomar cualquier decisión que afectara esas tierras. Sobre esta temática también existen algunos otros conocimientos, como por ejemplo el caso de la Comisión Interamericana que sometió a la Corte la problemática de los 12 clanes Saramaca versus Surinam, y en esa sentencia la Corte Interamericana se pronunció por primera vez sobre el derecho de consulta de los pueblos indígenas y tribales, enmarcándolo dentro del derecho a la propiedad, consagrado en la misma Convención Americana y haciendo una interpretación evolutiva de este derecho. En este caso, la Corte Interamericana consideró, por ejemplo, que Surinam estaba obligado a realizar la consulta, aun cuando no hubiera ratificado el Convenio 169 de la OIT, puesto que consideró que la obligación surgía tanto de la Convención Americana como también de otros instrumentos internacionales que el mismo Estado había ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, en mérito de aquello, la Corte destacó que los estados deben garantizar necesariamente la participación efectiva de los pueblos indígenas conforme a sus costumbres, sus tradiciones y previo consentimiento libre e informado con relación a todo plan de desarrollo, inversión, exploración e inclusive extracción que se lleve a cabo dentro de ese territorio. Entonces, llegó a considerar que si el Estado quería restringir de manera legítima los derechos a la propiedad comunal, entonces el Estado debía consultar con las comunidades afectadas respecto de los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en los territorios ocupados tradicionalmente. Por tanto, compartiendo los beneficios razonables con esas comunidades y realizando evaluaciones previas de impacto ambiental, como también es necesario en algunos, o en la mayoría de los casos, más bien. Sobre esta temática de la consulta previa, libre, informada, existen obviamente los parámetros establecidos por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y también una sentencia importante. La sentencia de Sarayaku versus Ecuador, por ejemplo, es muy relevante en cuanto a que la Corte Interamericana es mucho más explícita respecto a los requisitos para garantizar la efectividad del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, y algunos de los requerimientos establecidos ya por la Corte Interamericana son los siguientes. Primero, la obligación de consultar es responsabilidad del Estado, por lo que la planificación y realización de ese proceso de consulta no puede delegarse en una empresa privada o en terceros, ni mucho menos en la misma empresa interesada en la explotación de los recursos en el territorio de la comunidad sujeto de consulta. Segundo, el involucramiento de todas las fases de planeación y desarrollo del proyecto, y no solamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de esa comunidad, que pueda afectar el territorio sobre el cual se asienta un pueblo indígena o tribal u otros derechos esenciales para su supervivencia. Tercero, dice la Corte que no debe haber coerción contra el pueblo por parte del Estado o de agentes o terceros que actúen con su autorización o aquiescencia. Es decir, que no deben existir intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades indígenas afectadas. Cuarto, la consulta, dice la Corte, no es un mero trámite formal,
sino que debe concebirse como un verdadero instrumento de participación que además debe estar basado en la buena fe, donde debe existir confianza mutua y con miras a alcanzar un consenso entre ambas partes. Quinto, los procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos deben realizarse desde las primeras etapas de elaboración o planificación de la medida propuesta, es decir, no de manera improvisada. Sexto, el Estado tiene el deber de consultar, dice la Corte, activamente y de manera informada con las comunidades según sus costumbres, tradiciones y métodos tradicionales de toma de decisiones. Por tanto, esto implicará que el Estado deba involucrarse realmente con la realidad social de la comunidad indígena. Séptimo, el Estado, dice la Corte, debe supervisar los estudios de impacto ambiental a la luz de su deber de garantizar la efectiva participación del pueblo indígena en el proceso de otorgamiento de concesiones. Octavo, los pueblos deben tener conocimiento de los posibles beneficios y riesgos para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión que se les ha propuesto. Noveno, cuando se trata de consulta previa a la adopción de una medida legislativa, los pueblos indígenas deberán ser consultados previamente en todas las fases del proceso de producción normativa y dichas consultas no deben ser restringidas a propuestas. Y por último, la 10ª subregla establece que es deber del Estado y no de los pueblos indígenas demostrar efectivamente en el caso concreto que todas las dimensiones del derecho a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas. Entonces, estos avances importantes de la jurisprudencia producida a nivel interamericano obviamente nos brindan una nueva perspectiva acerca de la protección de los derechos fundamentales, no solamente en relación a la titulación o saneamiento de la propiedad comunitaria indígena, sino también del derecho, del ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informal. Bueno, así de manera breve he tratado de mostrar algunos de los avances de la jurisprudencia interamericana que son relevantes, primero para realizar este diálogo jurisprudencial a nivel de los tribunales internacionales junto a los tribunales constitucionales, y segundo para establecer ciertos márgenes de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Estoy atento ahora a las consultas. Estimado doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos con las preguntas en su orden. Escuchamos a Wendy Rodríguez y luego a Walter Flores. Wendy. Buenas noches, doctor. Y buenas noches a todos los que se encuentran en esta sala virtual. Mi pregunta es la siguiente. Usted, como expositor boliviano, ha hecho un análisis del régimen de convencionalidad de los de lo que existe en la Corte dentro de la reglamentación de los pueblos interamericanos. En Bolivia, la convencionalidad viene protegida por la Constitución Política del Estado. Lo que quisiera saber, para que nosotros indaguemos como cursantes en el tema, ¿qué sería lo innovativo dentro de la aplicación de la convencionalidad que se aplica para Bolivia dentro de la reglamentación de los pueblos indígenas originarios campesinos? Esa es mi consulta, doctor. Muchas gracias. Bueno, en el contexto boliviano necesariamente también surgen ciertos conflictos con derechos de pueblos indígenas, su vulneración en muchos casos es flagrante y la protección que merecen es inmediata. En este caso, la convencionalidad de la protección de estos derechos viene no solamente a partir de los parámetros establecidos en la Convención, sino también a través de estos parámetros establecidos por la jurisprudencia interamericana. Y en muchos casos, estos lineamientos de la Corte Interamericana están siendo rescatados de alguna manera, aunque no de manera adecuada tal vez, por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional,
cuando ha conocido, por ejemplo, los casos de conflicto de competencias entre jurisdicciones, en donde muchas veces ha tenido que realizar estudios antropológicos precisamente para conocer la realidad de esa comunidad indígena y así poder decidir en el caso sobre la base del conocimiento de la realidad social de ese pueblo indígena y así tomar una decisión también adecuada a la problemática planteada. Entonces, la convencionalidad de estas decisiones obviamente estará basada no solamente en el instrumento interamericano, sino también en estos lineamientos jurisprudenciales que acabo de mencionar, aunque no son los únicos, sino que existen también muchos otros pronunciamientos de la Corte Interamericana. Muy bien, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Lo escuchamos a Walter Flores y luego a Javier Mamán. Estimado Walter. Muy buenas noches, profesor. Junto con saludarlo, quisiera escuchar su comentario respecto al punto 6 que usted señalaba de los estándares respecto a la consulta previa. Que usted decía, por ejemplo, que el Estado tiene el deber de informar desde las costumbres y tradiciones desde la toma de decisiones. Sin embargo, ¿usted cree que estos estándares que nos pone la Convención y la Corte, en este caso, son suficientes si es que no tomamos también en cuenta también integrar un lineamiento lingüístico? Esto lo digo porque acá en Chile pasa mucho que cuando se hacen las consultas previas a comunidades se camufla mucho con de derecho público y derecho privado. Es decir, las empresas privadas son las que toman realmente la iniciativa de hacer las consultas previas camufladas bajo un imperativo jurídico del Estado. Pero en este caso parecía que nos estamos dejando llevar y las consultas no se están haciendo validadas siguiendo, por ejemplo, normas constitucionarias o bien respetando el propio lenguaje de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el caso del pueblo aymara, que la consulta debiese hacerse en lengua aymara, no en lengua occidental. ¿Usted qué opina sobre esa falta de estándares? Efectivamente, esta es una problemática constante en muchos casos, por eso es importante y muy relevante esta subregla establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dice, por ejemplo, que la consulta no puede delegarse a una empresa privada, no puede delegarse a terceros, ni mucho menos a la misma empresa interesada en la explotación de los recursos en el territorio de la comunidad sujeto de consulta. Entonces, cuando existen, además de aquello, ciertos problemas o desfases en la comunicación, hay que considerar también que toda persona tiene derecho a ser oída antes de que se tome una decisión respecto del ejercicio de sus derechos. Y este derecho a ser oído involucra también el derecho a un traductor o intérprete para que pueda conocer y comprender las decisiones que van a tomarse respecto a sus propios intereses o al ejercicio de sus derechos. Entonces, todos estos derechos ya desarrollados por la jurisprudencia interamericana pueden servir de base efectiva para la toma de decisiones a nivel de los tribunales domésticos y, por supuesto, esto es lo que va a cualificar la labor de los jueces en la resolución de conflictos ambientales o conflictos que tengan que ver con derechos de pueblos indígenas. Muy bien, y vamos con una última pregunta de Javier Mamani. Lo escuchamos, Javier, buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos. Felicitarle por la ponencia al doctor. Tengo dos preguntas. La primera va relacionada a lo que es la consulta previa. Acá en Bolivia, la consulta previa en materia minera, establecida en la ley de minería, señala que no procede la consulta previa a pueblos indígenas en áreas con derechos preconstituidos. ¿A qué me refiero? A derechos que han sido concebidos anterior a la Constitución de 2009, ya que estas áreas mineras han sido concebidas como propiedad incluso. Considera que este aspecto es vulneratorio a los derechos de los pueblos indígenas. Y lo segundo es respecto a los pueblos indígenas no contactados y en aislamiento, que en Bolivia se tiene una ley, la ley 450 de 2013, que es una ley programática, ya no es operativa, que necesita necesariamente de una reglamentación, pero ya a más de 7 años de su promulgación, de su entrada en vigencia, el Estado no ha asumido medidas efectivas para poder garantizar, proteger los derechos de los pueblos indígenas no contactados en aislamiento voluntario y aquellos que están en peligro de extinción.
¿Qué camino debería de seguirse, o sea, para incidir en el Estado en el cumplimiento, en la protección de estos pueblos indígenas no contactados y en aislamiento? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Bien, efectivamente estas preguntas surgen del contexto boliviano y obviamente merecen un comentario aparte. Respecto a los derechos reconocidos, efectivamente, tanto la jurisprudencia constitucional a nivel boliviano como también la jurisprudencia interamericana es muy respetuosa acerca de la vigencia y la promoción de estos derechos. Por tanto, su desconocimiento obviamente va a derivar en actos inconstitucionales, ilegales, que pueden ser calificados como vulneraciones directas de derechos fundamentales y en consecuencia habilitarán las acciones de tutela efectiva para el ejercicio efectivo de estos derechos. Por otro lado, es evidente que la Ley 450 de protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de vulnerabilidad, si bien ha sido aprobada en Bolivia, obviamente tiene un carácter netamente programático y declarativo y, por supuesto, la facultad reglamentaria del órgano ejecutivo en este caso estaría perjudicando la efectividad de los derechos de pueblos indígenas. Entonces, es necesario que el órgano ejecutivo a nivel nacional ejerza esa facultad reglamentaria y en consecuencia establezca acciones políticas concretas encargando a cada una de las entidades e instituciones dependientes del nivel central del Estado, pudiendo extenderse a las entidades territoriales autónomas que están más cercanas a estos pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad, para ejecutar las políticas necesarias que hagan a su subsistencia y mayor protección. Perfecto, estimado doctor. Muchísimas gracias, profesor Alan Vargas, por acompañarnos en esta jornada. Realmente ha sido un tema muy interesante y gracias también por traernos esta jurisprudencia interamericana y las experiencias desde la perspectiva boliviana. Ha sido realmente un honor escucharlo y pues le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Una vez más, muy agradecido con Latin Juris, es un gran equipo y obviamente la participación que nos permite tanto a juristas bolivianos como de otras latitudes de Latinoamérica es importante para nuestra constante actualización y obviamente un diplomado internacional de la calidad de la que se está presentando ahora es precisamente lo que necesitan los juristas a nivel internacional. Muchas gracias por la organización y bueno, sigamos adelante. Muchísimas gracias igualmente, profesor Alan Vargas, y a todos los ponentes que nos han acompañado esta noche, profesor Marcelo Guerra, doctor Rafael Chacón y al doctor Alan Vargas por su participación. Muchísimas gracias y permítanme, antes de finalizar esta transmisión, recordarles, apreciados cursantes, que aquí en nuestro blog, latin-juris.blogspot.com, en la parte donde aparecen los cursos en la parte izquierda del blog, ustedes van a encontrar el afiche correspondiente al diplomado. Allí van a acceder a todas las clases, materiales, registros de asistencia que hemos ido desarrollando conforme van pasando los días. Se va cargando las clases, las preguntas. Eso sí, decirles que hay días en los que se complica un poco subir las preguntas, sobre todo por el procesamiento que significa individualizar cada una de las ponencias. Entonces, apenas logramos individualizar la ponencia y subirla al canal de YouTube, inmediatamente es que se generan las preguntas. Pero vaya, el programa de dividir diferentes ponencias de un alto número de minutos es lo que nos toma tiempo. Entonces, ustedes observarán, están las jornadas anteriores y sus respectivas preguntas. Esto que hemos señalado de las preguntas, nada más es para recordarles que al final ustedes tienen 3 formas de aprobación. La primera, que es la evaluación final, que recaerá sobre estas preguntas que están en el blog. La segunda es el ensayo final y la tercera, el video tutorial. Cada una de estas formas de aprobación están detalladas en la parte final del blog
para que ustedes pudieran conocer, por ejemplo, cuáles son las pautas del ensayo final o las características que debe de contener el video tutorial. En ese sentido, una vez más les agradezco y finalmente recordarles que el asunto de las personas que quieran optar por su certificación podrán realizar el pago hasta el próximo viernes 18 de junio. Les quedo infinitamente agradecido y les espero nuevamente el día de mañana, en donde ya arrancaremos con los últimos módulos de este diplomado, el primero relacionado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el último sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a ver cómo es que funcionan, se organizan y llevan adelante sus procedimientos cada una de estas instituciones. Así que, una vez más, muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Hasta el día de mañana.